Cuando la ciudad duerme, Quito activa un pulso distinto. Lejos del ruido comercial, se abren espacios donde el silencio es reemplazado por una arquitectura de sonido y luz. Cuando entras, lo primero que ves es el escenario con el DJ. Es un escenario sencillo, ubicado de tal forma que todos pueden ver el centro de la operación, la mixer y las CDJs. Por eso la multitud no se dispersa, la gente se coloca de frente al escenario conectando con la música y lo que el artista comunica en cada transición. El baile no es social ni busca la aprobación del otro. Son rostros concentrados en el ritmo y cuerpos que se mueven con la seguridad de estar en un lugar donde la apariencia es lo menos importante. Esto es un rave por dentro, un diseño de tecnología y movimiento que ofrece una forma distinta de habitar la noche. Me gusta ir a raves porque siento que voy a dejar toda mi mala energía que consumí más que todo en toda la semana o en toda la vida. Este reportaje explora el origen, la cultura y la organización de la escena rave. Asimismo, analiza de forma objetiva el consumo de sustancias psicoactivas en su interior y las estrategias para la reducción de riesgos. Para entender la realidad del rave actual en Ecuador, es necesario revisar cómo se estructuró la vida nocturna de Quito en la década de los 90. Acá en Quito había una discoteca que se llamaba El Su. En ese tiempo la zona de Quito era en la Niña, se llamaba la calle, de la Colón más para allá. Y toda esa calle ya era llena de discotecas y había más, media alejadita de ahí era El Su. Pero era por esa zona, y donde el DJ de ahí era el Diego Molina. Pero ellos ponían música electrónica tipo Chemical Brothers, Underworld, Daft Punk, Prodigy, que eran bandas que hacían música electrónica en aparatos con samplers y eso. En este espacio, el público quiteño empezó a escuchar de manera formal el género trance. Paralelamente, los DJs locales comenzaron a experimentar con formatos importados de música electrónica. Yo empecé en el año 96, si no me equivoco, en el Ruta 66. Y ahí ponía yo en vinilos música house. La difusión a gran escala de esta música pasó a la radio FM. Y también otro precursor de la música acá en Quito es el Juan Carlos Viteri, que él tenía Planeta Rave en la HAT 106. En ese tiempo, no sé si se llamaba Pichincha todavía o ya era HAT, no me acuerdo. Y él tenía el programa y él era el que más impulsaba la cultura electrónica. Y en ese tiempo la gente sí oía bastante radio. De hecho, era todo. La radio era que nos enseñaba a todo el mundo la música. Este espacio se consolidó como el primer programa especializado y el número 1 de música electrónica en el país, educando a la audiencia y preparando la logística para eventos de escala masiva. El primer rave que hubo acá, que no me van a dejar mentir los que estén vivos todavía, había un DJ que se llamaba Ivano Bellini. Ivano Bellini fue el primer DJ que vino acá a un rave. Y eso fue en la Casa de la Cultura. Ivano Bellini, no sé si se acuerdan de esa canción Samba de Janeiro. Esa era la canción de él, de época. El formato rave se validó como un modelo de negocio y de convocatoria viable. Esto permitió el paso hacia grandes eventos internacionales complejos, teniendo como punto máximo el festival más grande registrado en la capital, en el 2006. Pero por ejemplo, el más grande, el South American Music Conference, tengo fotos para corroborar lo que digo, que eran unas 20,000 personas. Fue en el teleférico, 2 días. 2 días y 3 stages. Uno del main stage, uno de trance y uno de techno. Organizar raves en Quito pasó de ser un esfuerzo amateur a una industria compleja. Traer a un DJ internacional exige hoy unos $120,000 de inversión, con entradas de entre $50 y $120 para cubrir la alta demanda técnica. Lo chévere de la música electrónica es que siempre en la producción tiene que ser lo más top, ¿me entiendes? En cuestión a calidad de sonido, las luces, los visuales, la calidad de los visuales, del juego de luces, o sea, siempre, un evento bien producido, yo creo que para el cliente, para el consumidor es una experiencia inolvidable. Aunque el riesgo es alto, un sold out garantiza rentabilidad inmediata en la plaza capitalina. Entonces, claro, la rentabilidad si haces un sold out es un éxito, o sea, puedes duplicar
ganar el 50% de tu inversión. Este circuito es también un motor de empleos para cientos de personas en logística y seguridad. Tratando de hacer ese cálculo, más o menos eran como 300 personas, ¿no? que emplea directamente por evento, sí. Más allá del dinero, el rave es un espacio de conexión. En Quito, el movimiento ha ocupado sitios como el MIC o el CAC, buscando redefinir la fiesta como un entorno de convivencia neutral ante la coyuntura del país. No solo verlo como una zona de consumo, una zona solo como de escape, sino verlo también como una zona de conexión, donde realmente podemos ser todos una familia, donde no hay clases, donde no nos importa cómo te vistes, qué posición política tienes, también que ahorita pasa mucho TV del país, sino como en ese momento todos podemos ser iguales, y es como el concepto que nació como para comenzar la marca como tal. Colectivos como Begoten descatan por usar el formato Boiler Room, eliminando tarimas para priorizar la experiencia del asistente bajo un modelo de gestión estricto. Lo que buscamos mucho es este tema también de la autorrealización personal. Como siempre nos hemos basado mucho en la pirámide de Maslow, entonces es como que, a ver, primero las necesidades básicas dentro de un rave, que los baños estén limpios, que el bar esté bien atendido, que haya guardias, que literalmente sean guardias, o sea, creo que es como lo básico. Entonces, como primero partir desde esa base, pues nuestra intención es de que lleguemos a los diferentes niveles donde podamos sentirnos autorrealizados. Finalmente, integran pedagogía y activismo en la pista con mensajes de autocuidado e historia del género, devolviendo al movimiento su carga social. Justamente como para ser plasmado en realidad el más allá de la fiesta, que no sea solo un eslogan, sino de que realmente darle una intención también a la persona, como de que si ven la historia del tecno, que se den cuenta de que no es que nació como un lugar, un hueco para hacer lo que te dé la gana, sino que nació desde una parte política, desde una parte social, o sea, que realmente como hay esa concientización de, no, esto no solo es para venir a destrozarse, sino tiene un trasfondo por detrás. El rave es vanguardia, arte y comunidad, pero como en cualquier escenario nocturno, convive con el consumo de sustancias. El desafío aparece cuando el consumo se vuelve el eje central, opacando la música y la experiencia colectiva que definen al movimiento. El punto de origen es la validación social que hoy rodea a estas sustancias. Justamente creo que existe mucha cultura con respecto al consumo de sustancias en la actualidad. Inclusive me atrevería a decir hasta cierto romanticismo frente a las mismas. Esta predisposición resuena en el rave, donde la estimulación auditiva guiada por los BPMs, beats por minutos, y la experiencia musical rítmica se sincronizan con las respuestas químicas del organismo. Generalmente, cuando tú tienes una cierta cantidad de BPMs, tu cuerpo comienza a producir hartísima serotonina, pero muchísima serotonina. Entonces, obviamente, esto hace que entres en un estadio de euforia. Y, obviamente, en este sentido, como la música tiene muchísimo que ver, no solo desde el beat, por así decirlo, sino también la música es una representación social bastante importante, donde tú te puedes identificar, por así decirlo, con lo que estás escuchando, y obviamente la asociación justamente a una música que es tan placentera y a la vez estar con efectos psicotrópicos y psicoactivos, justamente va a crear una mezcla muy interesante donde la gente va a producir, como ya lo dije anteriormente, altos niveles de serotonina y de dopamina. A nivel cerebral, los compuestos químicos alteran drásticamente los umbrales de comunicación normales del sistema nervioso. Nuestras neuronas generalmente tienen un cuello, por así decirlo, donde mandan como señales a los otros. Y en un día normal, por así decirlo, tú utilizas el 20 al 30% de su capacidad, de cada una de las neuronas que hacen interconexiones. Cuando tú consumes, estas neuronas se sobreexcitan casi hasta el 70%. Es bastantísimo de lo que normalmente se utiliza en un día. Forzar al sistema nervioso a esta sobreexcitación provoca un fuerte periodo de recuperación biológica, el conocido bajón. Ahí viene el problema. Cuando después de haber consumido este tipo de sustancias, el cerebro presenta un déficit neuroquímico. Entonces, estos neurotransmisores que normalmente tienen que estar funcionando en proporciones normales, hay una disminución. Entonces, ahí entra la depresión, la ansiedad, las ganas inclusive de no vivir. El riesgo clínico de mantener estas conductas es la tolerancia del sistema nervioso, que altera las barreras de seguridad del usuario. Se ve que cada vez que vas probando, lo vas aumentando y cada vez el cuerpo y el cerebro te va a pedir más. Y esto obviamente aumenta el consumo y llegar a un punto donde puede inclusive ser hasta fatal el consumo de este tipo de sustancias. Si quisiéramos ver la huella exacta de esta situación en nuestro país, ¿dónde deberíamos buscar?
El mapa de lo que pasa en la noche se vuelve visible al conectar las estadísticas de salud pública con los informes que analizan el crimen organizado. Según el Ministerio de Salud Pública, en 2024 se registraron casi 65.000 atenciones por consumo de sustancias. El diagnóstico más frecuente, con un 35.65% de los casos, fue el trastorno por uso de múltiples drogas, evidenciando que el policonsumo predomina en el país. En los raves, el consumo se concentra en drogas sintéticas como MDMA, LSD, ketamina y tusi, conectando directamente con dinámicas de distribución exclusivas. Esta realidad sanitaria se complementa con los hallazgos del documento Evaluación Situacional del Entorno Estratégico del Narcotráfico en Ecuador 2019-2022, desarrollado por la Policía Nacional, el Observatorio del Crimen Organizado y la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Este informe proporciona el respaldo sociodemográfico más contundente sobre la relación directa entre el consumo de drogas sintéticas y la vida nocturna en Ecuador. Detalla que los estimulantes anfetamínicos y las nuevas sustancias psicoactivas como el tusi o el éxtasis tienen dinámicas de consumo muy focalizadas. Debido al costo económico por dosis, su uso se concentra específicamente en jóvenes y adultos de clases media y alta y se encuentra íntimamente ligado a la socialización y a las dinámicas de entretenimiento nocturno en discotecas, bares y zonas turísticas. El ranking general de drogas ilícitas en el país se compone de esta manera. En primer lugar, la marihuana o cannabis, determinada oficialmente como la droga ilícita más consumida en el país. Segundo lugar, heroína o H, con una prevalencia anual de 2,51% en estudiantes jóvenes. Y en tercer lugar, clorhidrato de cocaína, con una prevalencia anual del 2,30%. Donde hay consumo, hay venta. El flujo de estas sustancias difiere del microtráfico urbano convencional. Daniel Pontón, experto en seguridad, define esta dinámica como una transacción nómada, donde ni comprador ni vendedor permanecen fijos. Pero ahí viene este tipo de drogas que son más de clase media alta, ¿no? O gente joven. ¿Cómo se ve ese mercado? Porque esas drogas, por lo general, no se las hace nada, ¿no? Son drogas importadas. Esta exclusividad e importación influye en cómo se interpreta la violencia nocturna. El año pasado, un reconocido lugar de raves llamado La Catedral fue digitalmente cancelado tras el asesinato de uno de los cuidadores de autos que operaba en el lugar. A través de redes sociales se especulaba y la policía generaba la hipótesis que esta era una disputa por territorio protagonizada por las organizaciones criminales famosas del país, como los Lobos. Según el análisis de Daniel Pontón, determinar que los incidentes en espacios de ocio son protagonizados directamente por macroestructuras criminales es complejo. Al tratarse de sustancias importadas que no se fabrican en el territorio, su comercialización es fragmentada, por lo que modifica por completo la lógica de la disputa territorial clásica. Porque si hay algo cierto es que sí hay consumo, tal vez un consumo importante, pero no sé si sea un mercado criminal tan atractivo para las organizaciones criminales. Más allá del consumo, el verdadero problema surge cuando las sustancias se vuelven indispensables, haciendo que la cultura rave pierda la música y la expresión colectiva como su verdadero foco. La verdad es que el tener pensado que irte a un rave es consumir, es no amar a la música, pero te estaría mintiendo también que no he consumido en los eventos. El rave es una expresión que trasciende la simple noción de fiesta o el consumo de sustancias. Comprender esto es vital para pintar una experiencia real, colectiva y sobre todo sana. Si bien el consumo parece un elemento enquistado en las dinámicas de la cultura nocturna, mitigar sus riesgos para evitar desenlaces fatales no solo es una elección individual, es en esencia un pacto de cuidado mutuo, una realidad histórica que la ciencia aborda desde una perspectiva pragmática, despojada de tabúes. Se tiene que entender que el consumo de drogas ha estado desde siempre en todas las culturas. Ante el vacío institucional, la comunidad busca volver a la raíz, recordar que la música electrónica y la vibración compartida en la pista son el verdadero detonante de la experiencia, un catalizador emocional que debe reclamar su rol como actor principal mucho antes que cualquier alteración química. Pero no puedes esperar a sentirte así para sentir chévere la música. Vea que la música electrónica va mucho más allá que, digamos, el rave o las drogas o cosas así. Por eso, promover un entorno seguro y mitigar los daños es una responsabilidad que hoy también asumen quienes diseñan la noche. La prevención empieza a nacer desde la misma trinchera de los organizadores. Tenemos una marca que se llama Party Wise, que en nuestros eventos grandes
ponemos un stand, ¿no? Que son de médicos igual, pero especializados en el consumo en la reducción de riesgo por consumo de sustancias. Y eso es lo que como que buscamos, como que pertenezcas, pero pertenezcas a algo sano, algo que realmente como que busca, que no solo como chuparte, sino busca más bien conectarte. Antes fumaba marihuana, luego la dejé y me sentí muy bien al dejar la marihuana, así que no siento necesidad de consumir algo. Al final de la noche, las luces se apagan y el silencio regresa. Cruzar la puerta de un rave es un acto de libre albedrío, pero la verdadera madurez de esta cultura radica en no confundir libertad con autodestrucción. La pista nunca fue un espacio para elevación a ciega, sino para la catarsis colectiva a través de la música. Disfrutar del sonido con conciencia es revalorizar el arte que nos convoca, es de entender que no estamos ahí para aislarnos en nuestra propia mente, sino para aprender a coexistir, a vibrar en sintonía, un lenguaje donde el latido de al lado importa tanto como el tuyo. Al final, no se trata solo de sobrevivir a la noche, se trata de cuidarnos hoy para poder volver a bailar mañana. Con producción de Camilo Caña y Martín Hidalgo, UDLA Channel.